Shalom, amadas, bienvenidas una noche más en nuestro espacio, ¿verdad? De A una voz respondiendo al llamado. Hoy comenzamos una nueva jornada con un nuevo libro. Estamos a la expectativa de lo que el Padre, ¿verdad?, nos va a ministrar a través de estas enseñanzas. Sabemos que van a ser positivas. Eh, Pendientes a lo que el Padre nos va a hablar, porque el tiempo que se vivió, que vivió Daniel, ¿verdad? Y vivieron estos hijos del Eterno también, nosotros lo estamos experimentando en este tiempo y tenemos que tomar, ¿verdad? Decisiones y nuestra fe tiene que estar puesta en el Padre y tiene que estar firme. Así que vamos a ir aprendiendo, comenzando con este día, con esta noche, y, y le pido a las hermanas, ¿verdad? Que si alguna tiene alguna petición, si quieren que oremos por algo en específico, ¿verdad? Ya hoy oramos al mediodía, pero si hay alguna petición específica, por favor nos dejan saber, para nosotros estar orando por ella. En esta noche queremos presentar a nuestra hermana Wanda Cintrón. Quiero orar antes de pasarle la parte a la hermana que le toca. Ella iba a ser la moderadora hoy, pero ellas están bajo un aviso de thunderstorm allá y allá sonaron las alarmas y ellos tienen que moverse, se tuvieron que mover para un refugio. Así que vamos a cubrirla en oración, ¿verdad? Ella, su familia, para que, ¿verdad?, no pase nada. Sabemos que en Estados Unidos están pasando tornados y todos estos sistemas para que el Eterno los guarde. Así que vamos a presentarlos en esta noche. Padre, en esta hora, mi Rey, primeramente te damos toda gloria y honra y te bendecimos, Señor, porque sale de nuestro corazón el darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Sabiendo que somos tus hijas y que tú nos cuidas, hoy presentamos a nuestra hermana Wanda Cintrón, presentamos a su esposo, a sus hijos. Padre, ellos están atravesando por un tiempo malo allá en Estados Unidos, de tormentas, de tornados. Padre, todo lo que está ocurriendo a nivel de la nación americana, Padre eterno, tantos desastres a raíz del clima, eh, la situación atmosférica que se ha levantado, Padre, te pedimos que los guardes, que los cuides. Ellos están en un punto muy, muy, muy sensible, Padre eterno. Y en estos momentos ellos tuvieron que moverse para poder estar protegidos, Señor, de estas tormentas que se aproximan para esta área. Te pedimos, Padre eterno, que los cubras, que los guardes, que los protejas, que no suceda nada, Señor, que ponga en riesgo sus vidas, Padre eterno. Por favor, te lo pedimos y te lo rogamos en esta noche. Y te pedimos por nuestra amada Carmita, que tú la uses de manera especial en esta noche, que nosotros podamos tener nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz y nuestro corazón listo para recibir tu palabra, que nos puedas ministrar, que podamos aprender y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, hemos orado. Amén. Y en esta noche les dejamos con nuestra amada Carmita, que comienza con el capítulo 1 del libro de Daniel. Adelante, Carmita. Aleluya, Shabbat a todos. A Shalom, digo Shabbat. Shalom a todos, bendecidas. Es un verdadero privilegio para mí comenzar con el libro de Daniel y introducir esta maravillosa obra, ¿verdad? Que hizo Daniel, que es inspirada totalmente por nuestro Creador. Así que a mí me tocó el capítulo 1. Ese capítulo 1 contiene 21 versículos. Y vamos a ir conociendo mejor a Daniel porque este capítulo tiene como que ese sazón bonito
de que lo empecemos a conocer desde los inicios. Y él así lo hizo y así Dios lo propuso que fuera. Así que, ¿quién fue Daniel? Pues mira, Daniel se crió en Judá, el reino donde estaban Jerusalén y el templo, y estamos hablando de la época de los años 617 antes de nuestra era, donde se va a encontrar lo que es la tierra de Israel con un invasor. Y vamos a ir viendo capítulo por capítulo de la manera más resumida que yo pueda, cómo este Daniel se convierte, como ocurrió con Ruth, como ocurrió con Esther, como ocurrió con Nehemías, con Edra, con Job, con Moisés, con todos nuestros ancestros, en una persona, un líder, y José también, que su obediencia hizo que fuera exaltado. Vamos a conocer un Daniel que, a pesar de estar en un sistema diferente al que él vivía, no dejó que ese ambiente y ese sistema lo contaminara. Así que él se crió en Judá. Él es un adolescente para ese tiempo, cuando fue desterrado de su pueblo junto con otros jóvenes. Y estos jóvenes vamos a irlos viendo también. eh, Como era un joven que demostró mucha, como que estaba preparado, se dieron cuenta de eso y entonces a ellos los trataron diferente. Así que el rey mismo, Nabucodonosor, que vamos a verlo más tarde, decide darles una educación especial y que trabajaran al servicio del gobierno. Obviamente, vamos a ver que desde el principio el Eterno va dando esas pistas para que vayamos viendo lo importante de cada uno de los versos que Daniel va plasmando en esta enseñanza. Así que comencemos con el tema. El tema realmente es un tema de obediencia, según yo. Es un tema donde el Eterno va a tener el control absoluto porque se lo hemos dado. Él, el Eterno todo lo sabe, y como todo lo sabe, pues debemos saber que Él tiene el control de todos los sucesos del mundo. Así que Él quita y pone gobernantes, que realmente los reyes y los gobernantes reverden, lo que hacen es desafiarlo, pero Él sabe más que eso. Así que el Eterno va a vencer todo mal y liberta a los que le sirven con fidelidad, y de esto se trata este libro. El propósito es que podamos entender que, que debemos ser ejemplo de determinación y entrega, y que debemos saber cómo se le sirve al Eterno sin importar las consecuencias, que no debemos ceder a las tentaciones y la presión de una sociedad mundana, porque el propósito que tenemos en la vida se debe cumplir y siempre debe ir alineado a el Eterno. Eh, Daniel va a demostrar a través del libro que él es un siervo fiel, aún en una tierra extraña. Fíjate que él sirvió allí por 70 años. Una tierra extraña que le va a ser hostil al Eterno, porque es una tierra pagana. Y a la vez, esa tierra va a intentar que él comprometa su fe, así como todos los que llegaron allí. Pero él fue sincero, fue persistente en la oración, Willy, y a través de la enseñanza que vamos a ir recibiendo de pues tú todas, llegaste ahora a trabajar. ay, sigue hablando, de todos y cada uno de las hermanas que vamos a ir yendo día tras día, martes tras martes, vamos a ver la persistencia en la oración, en el ayuno, en tantas cosas que vamos a conocer de Daniel. Así que el autor de este libro, pues ya saben que es Daniel, pero es importante ver
que hay unos personajes que vamos a tenerlos a través de toda la escritura, de todo este escrito de Daniel, que es el propio Daniel. Vamos a ver a Nabucodonosor, vamos a ver a Sadrach, a Mesach, a Abednego, que después les voy a decir los nombres cómo son. Vamos a ver a Abednego, a Belsasar, Darío y Ciro. Estos son unos personajes que van a aparecer ahí. Es sorprendente que a pesar de que Daniel se le considera profeta en la Biblia, en el Tanakh, que contiene 3 libros diferentes, que es la Torá, los Neviín y los Ketubín, que son los profetas, los escritos y la Torá. Él no aparece como profeta mayor ni profeta menor, sino que él aparece dentro de lo que son los escritos. Y siempre se espera, y los sabios pues establecen que así debió ser, pero porque él era como que otra cosa. Él era visionario, él usaba a Dios de diferentes maneras y no solamente en la profecía. Daniel describe varias visiones apocalípticas, eso los vamos a ver en otros capítulos, y entre ellas vamos a ver que incluye predicciones directas del Mashiach. Vamos a ver el Mashiach por allá por el capítulo 8 al 12, por allá. Así que esto se trata de toma de decisiones, esto se trata de honor a Dios, esto se trata de cómo tú obedeces a Dios, si lo haces según tu conveniencia, si lo haces para honrarlo. De eso se va a hablar aquí en Daniel. Y es sorprendente cómo en la obediencia vamos a encontrar la bendición, porque la desobediencia va a traer consecuencias, la obediencia trae consecuencias, ambas traen consecuencias, unas positivas y unas negativas. Y de eso vamos a hablar. Así que vamos a comenzar entonces a conocer por qué es que Daniel comienza el libro en un cautiverio. Y es que estamos hablando de que ya teníamos unas profecías que se habían dado previamente a Israel con relación a la conducta y a la forma en que ellos manejaban su relación con Dios. Y tenemos a Jeremías, que en Jeremías 25:11, él le dice al pueblo: todo este país quedará reducido a horror y desolación entre naciones, servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y no falló. También vemos que en Levítico hay una ley que ellos no obedecieron, y por esa razón es que esto ocurre. Dice en Levítico 25:1 al 7, habla de la ley sobre los reposos de la tierra. Israel no obedeció los reposos de la tierra, y se dice que por esa causa es que sufre este cautiverio de 70 años. Pero no olvidemos también la profecía de Isaías en 39:17, que profetizó: y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero tampoco podemos olvidar a Habacuc, que dice en Habacuc 1:1, la profecía, donde establecía como amenaza que iba a haber una amenaza y un juicio de los caldeos. Y cuando buscamos quiénes eran los caldeos, pues Nabucodonosor era el rey. Así que todo se fue conectando: la desobediencia, la falta de obedecer los reposos de la tierra, y al final, pues esto trae como consecuencia que Nabucodonosor fue utilizado por el Eterno para que él pudiera cumplir, con él se cumplían estas profecías, ¿verdad? Nabucodonosor, pues obviamente representa a Babilonia, y los que estudiamos mucho la palabra sabemos que Babilonia representa el sistema, el mundo, lo que nosotros no queremos, donde no queremos estar, porque el reino de Dios es contrario a Babilonia, que es el sistema, ¿verdad?, del mundo. Y ese cautiverio que comienzan los judíos con Nabucodonosor de Babilonia, comenzó en lo que se le conoce como el periodo llamado los tiempos de los gentiles. Y eso está en Segunda de Crónicas 36:1 al 21. Esa época no
ha terminado. Todavía estamos en esos tiempos de los gentiles, porque dice que esa historia va a continuar hasta que Yeshua llegue. No es lo mismo el tiempo de los gentiles que la plenitud de los gentiles. Son dos cosas separadas, distintas. Y en los tiempos de los gentiles es cuando los gentiles se van añadiendo al reino que termina cuando se ha levantado, ¿verdad? Se han levantado de esta tierra. La plenitud de los gentiles es una cuestión bien, bien espiritual, así que no es lo mismo. Y nuestro propio Mesías, en Lucas 21:24, aclara, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados por ellos. Quiere decir que mientras exista el tiempo de los gentiles, van a seguir en Israel queriendo gobernar muchos gentiles, porque allí, aunque creamos que son los de Israel, no, no es así. Allí están diferentes sectas, ustedes lo saben, están los católicos, los pentecostales, los islamitas, hay de todo allí. Así que ese es como un resumen que, eh, que les estoy dando con relación a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un rey que es pagano y él entiende que él pues, puede controlar el mundo, que él es un buen rey y obviamente él intenta hacer lo que él como rey ve como bueno. Así que dentro de todo lo que está haciendo, él intenta demostrar que él es bueno y por eso él acoge a estos jóvenes y vamos a ver desde el capítulo 1 lo que va haciendo, pero tenemos que pensar que aunque las personas crean que están haciendo algo bueno para nosotros y eso nos saca de nuestra fe, no es nada bueno. Y hay veces que nos quieren asimilar al mundo, haciéndonos creer que son buenos y que la buena fe, pues, es lo que hace que ellos quieran, pues, que tú te comas un arrocito que hicieron tan rico y cosas así, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso porque no queremos como que hacer sentir mal a las personas, pero eso nunca puede pisotear la fe ni contaminarnos de un mundo del que queremos salir del que hemos salido, si es que ya salimos, ¿verdad? Así que sin darse cuenta, Nabucodonosor, pues él quería quitarle la fe a los jóvenes y unirlo a la política y al medio y todo eso. Así que el capítulo 1 señala la época en que ocurren estos hechos y menciona bien claro que es en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá. Inmediatamente que empezamos a leer Daniel, vamos a ver que se introduce a Nabucodonosor como un invasor de Jerusalén que, que el Eterno le ha permitido entrar a Israel y hacerse como dueño de Israel y de su gente, y el Eterno no le está dando protección a Israel en ese momento, ni al rey Joacim. Él permite que Joacim caiga en manos de Nabucodonosor. También permite, porque todo lo que ocurre es porque está en el plan de Dios y así él lo permite, los utensilios sagrados del templo también fueron saqueados y fueron sacados de allí, fueron llevados a Babilonia junto con los jóvenes más ilustres, y eso lo vamos a ver en el verso 3 y 4 de este capítulo que tengo. Y en Babilonia vamos a ver que Daniel y sus compañeros asumen esa actitud de fidelidad que les menciono, aunque están en una tierra extraña. En el capítulo 1:1 empieza en el tercer año del reinado de Joacim. Obviamente, Joacim se muestra como un rey que no era bueno, por lo tanto, él no tenía la cobertura que Dios le da a los reyes buenos. Durante su reinado, pues es que llega Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén, y dice que él puso sitio en su contra. Y cuando vemos la palabra sitio, pues uno dice, ¿qué es eso? Es que cercó el lugar, lo cercó y no lo permitía salir ni entrar a nadie. Pero fíjense
que él vino de Babilonia con ese ejército poderoso, vino a sitiar a Jerusalén con el fin de tomar esa ciudad y dice la historia que aquellos países que dejan que se les sitie, o se les sitie, es la palabra, su ciudad, su país, es porque esas personas saben que no pueden pelear contra esa nación. Entonces, como que la bandera blanca, me doy. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Ellos se dieron. Y entonces la palabra lo que nos enseña es que ellos no tenían la suficiente relación con Dios para que Dios fuera quien peleara por ellos, sino que ellos habían perdido esa confianza en el Eterno, esa fe. Ese rey tampoco era, y los gobernantes tienen mucho que ver con lo que ocurre en los pueblos. Ese rey no era un rey que les diera confianza a ellos de que se pudiera derrotar a Nabucodonosor. Y ya sabemos nosotras en las historias de la Biblia, en Primera de Samuel, es una historia maravillosa, donde vemos cómo el rey David, sin él tener ni armadura ni nada, él confió tanto en Dios que le ganó a un ejército prácticamente completo con que matara a Goliat fue suficiente, ¿verdad? Porque él confió. Pero ellos, los que estaban ahí, se dieron, no, no. Eh, Dios estaba enojado con ellos, eso es lo que se ve, porque la desobediencia de ellos hace que el Eterno vea que las decisiones que están tomando no son correctas y por lo tanto no los están llevando a que haya pues bendición para ellos. En Habacuc, pues como les mencioné, el profeta establece que Nabucodonosor iba a llegar y iba a ocurrir lo que ocurrió. Eh, Eso no significa que el Eterno estaba a favor de Nabucodonosor, ni tampoco que él era obediente a Dios, no, nada de eso. Pero el Eterno lo usó, a pesar de que él no era un hombre ni piadoso, no era un siervo del Eterno, y desde el punto de vista de creyente, él no lo era. En ese momento no lo era. Así que eso es parte del plan de Dios y por eso hay veces que vemos que las cosas ocurren y nos cuestionamos. ¿Cómo es que esa persona hizo eso? ¿Cómo es que Dios lo permitió? Pues mira, el plan de Dios no se cuestiona, porque al final todo lo que Él hace obra para nuestro bien. No lo vemos, pero después lo vamos a ver. Así que es importante para Dios que se cumplieran las profecías, se cumpliera el propósito y castigar a los judíos del reino del sur era su propósito en ese momento, porque acuérdense, no podemos olvidar que el reino del norte ya se había ido y lo que quedaba era el reino del sur. Y el reino del sur, que eran los judíos, bueno, Judá y Jerusalén, no fueron obedientes. Y entonces eso trajo como consecuencia que también a ellos los sacó de la tierra. No solamente a las 10 tribus, sino que sacó a estos también. Y ese fue el problema con el que se encontró el pueblo de Israel. Eh, Mientras estuvieron cercados, obviamente, ellos no podían entrar ni sacar comida, no podían vender ni comprar, y pues eso es una manera de, de, estos reyes que invaden, ellos intentan pues que las personas se rindan. Y pues una de las formas más liberales de hacerlo es quitándole la comida, quitándole el agua. Prácticamente eso te, te desalma a ti, te desalma. En el capítulo 2, ok, ese capítulo 1 empieza leyendo tercer año del reinado de Joacim. Es importante que no olvidemos que el número 3 tiene un mensaje bien importante y es que nos habla de revelación. ¿Qué nos va a revelar el Eterno a través del pueblo de Daniel, del libro de Daniel? Lo vamos a ver al final del libro. Pero hay mucha revelación en este libro.
Y esa revelación comienza en el capítulo 1, pero no termina ahí, sino que tenemos que llegar al final. Y él comienza con el tercer año de reinado de Joacim con propósito. Así que en el versículo 2 vamos a empezar a ver cómo los instrumentos de la casa del Eterno se sacan, se llevan a la tierra de Shinar. ¿Y qué es la tierra de Shinar? Pues la tierra de Shinar es la casa del dios pagano de los de Babilonia. Y allí pues llevaron muchos instrumentos importantes del templo y lo pusieron en la casa de un dios pagano, ¿verdad? En el capítulo 3 vamos a ver un personaje que es bien importante en este capítulo y es Ashpenaz. ¿Quién es Ashpenaz? Pues mira, Ashpenaz es el capitán de los eunucos. ¿Y quiénes son los eunucos? Pues mira, los eunucos eran hombres a los que los castraban voluntariamente algunos y otros a propósito. Y de esa manera, los reyes se aseguraban que ellos no se iban a acostar con las mujeres del reino, del castillo, del lugar donde estaban, y que ellos de esa manera eran más fieles al rey. Así que Ashpenaz es un eunuco, o sea que él fue castrado y él es el capitán de esos castrados. Pero la Biblia dice en uno de las profecías que muchos de los del pueblo de Israel también fueron castrados en esa dispersión. Lo dice, porque fue una profecía. Así que estos hombres no pretendían las mujeres, podían dedicarse totalmente a un propósito. Y esto, aunque a Dios no le agradaba, pues era parte ese lugar y así hicieron con los mismos del pueblo de Israel. Los jóvenes que ellos escogieron, pues eran bien parecidos, instruidos en la sabiduría, dotados de conocimiento. Ellos identificaron a estos muchachos como los mejores para que pudieran trabajar con el rey. Eran poseedores del saber y capacitados y aún no habían demostrado la obediencia que tenían. O sea, estamos hablando de la primera vista, la primera vez que los vieron, se dieron cuenta. Dios parece que los iluminó y les dijo, pues mira, esos muchachos son buenos de verdad. El defecto físico del que se habla en este capítulo no tiene que ver con que si eran jorobados, no. Es que eran muchachos que demostraban poder vivir en un castillo, en un reino. Luego, pues, el rey da unas instrucciones, que se le dio una orden eh, real, y esa orden él se la da a quien, al capitán de los eunucos, porque él es el jefe de todo lo que tiene que ver en el reino, dentro de lo que es la casa del rey. Y le dice, ok, tú vas a coger estos muchachos, todos los que trajimos aquí, y les vas a dar mi comida, lo mismo que yo como, lo mismo que yo bebo, los mismos manjares. Yo quiero que los trates como reyes también. Mientras tanto, ellos van a estudiar literatura babilónica, ciencias, conocimientos, van a ser entrenados. Y esto iba a ocurrir por 3 años. Y en esos 3 años, pues se suponía que ya estaban preparados para poder trabajar con él. Y ya les dije que el número 3 es revelación. Y también significa propósito espiritual. Así que ellos pasarían por un proceso de educación y prueba para entonces, una vez ellos pasaran esos 3 años con esa preparación y esa prueba, pues iban entonces a ser nuevamente examinados para ser hallados dignos de estar delante del rey. Y el rey iba a decidir quiénes entrarían a su servicio y quiénes no. Obviamente, esto muestra una transición eh,
bien fuerte para estos muchachos porque ellos vienen de Judá, de Israel, con una forma de comer, con una forma de orar, con una forma de estudiar muy diferente a la que le están imponiendo en este lugar. Tienen que entonces tomar decisiones. Este libro se trata mucho de decisiones. Es un libro de toma de decisiones y es completo. Es desde el capítulo 1 hasta el final, vamos a ver eso. Así que los muchachos eran muy distinguidos, todos ellos, pero se habla de Daniel, Misael, Azarías y Ananías, y todos eran de la tribu de Judá. Y en ese momento vemos cómo se le hace hincapié a que son de la tribu de Judá, porque a pesar de que en el sur estaba Judá y Jerusalén, no eran ellos los únicos, no era Judá nada más, habían otros de Israel que decidieron quedarse en el sur, los que adoraban en Jerusalén y esto. Así que lo importante aquí es nosotros reconocer si nosotros estamos dispuestos a honrar a nuestro Dios, a vivir una vida llena de alabanza y a no contaminarnos en un lugar donde la orden es que lo hagamos. Es bien bonito poderlo hacer cuando nadie se mete contigo, pero cuando es una orden del rey, de ahí Daniel entonces va a tener un como un discernimiento especial, el espíritu lo va a coger y va a atreverse entonces a hablar con el eunuco y convencerlo. El eunuco no estaba convencido de lo que él le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Daniel? Mira, yo no necesito comer los manjares ni el vino del rey. Tú tráeme solamente agüita, legumbres y vegetales. ¿Y qué le dijo el eunuco? No, 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 no. Yo no puedo desobedecer a mi rey, porque eso me va a costar a mí la cabeza. Entonces ahí Daniel tiene que pensar cómo lo hago. Y tuvo la idea, que sé que Dios se la dio. Ponnos a prueba nada más. Durante 10 días, tú nos vas a dar agua, vegetales y legumbres. 10 días. A los 10 días tú nos vas a examinar a los que comen los manjares del rey y los vinos y a los que no comemos eso. Y tú decides si la decisión es que estamos peor, que nos hemos desmejorado y todo lo que podría afectar que el rey se moleste, pues entonces nosotros pues hacemos lo que tú digas. Y así se hizo, así se hizo. Como el eunuco era el que mandaba en el rey y los nombres de ellos eran hebreos, pues obviamente él les cambió el nombre. Pero vamos a ver cuál es el significado bíblico de cada uno de ellos en hebreo. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Dios es un Dios de gracia. Misael, ¿quién es como Dios? ¿Quién buscará a Dios? Haciendo referencia a la oración, a suplicar y buscar. Y Azarías, Dios es mi ayuda. Así que esos nombres representaban lo que eran ellos. Pero entonces el capitán les dio nuevos nombres y obviamente cananeos. Y estos nombres no tienen significado bíblico, sino significado pagano. A Daniel le cambió el nombre a Belsasar, y eso significa el príncipe de Bel, un dios pagano. A Ananías le puso Sadrach, y eso representa iluminado por el dios sol. A Misael, Mesach, que significa quién es como Venus, la diosa. Y a Azarías le puso Abed-nego, que es una combinación de dioses paganos. Así que ellos a quienes querían representar.
a los dioses paganos cuyo nombre ahora estaban recibiendo, o al Dios de Israel, uno y único, cuyo nombre sus padres le dieron. Decisiones. Tú decides si tú quieres llamarte Osiris o si quieres llamarte María. Me pusieron Osiris, yo voy a seguir siendo María. Así que todos esos nombres, de acuerdo a la opinión de los sabios, tienen que ver con referencias de la idolatría a dioses paganos, dioses falsos, y fue obviamente una batalla espiritual porque ellos los ponen contra, ¿verdad? Es una batalla espiritual que tú tienes porque aunque las personas no entiendan qué importancia tienen los nombres, es súper importante para Dios y súper importante en tu vida porque te va como marcando ese nombre que te dieron. Y así que el libro de Daniel, pues, es un libro que nos enseña mucho esta guerra espiritual que tiene Israel, los judíos, que entran a convivir con los cananeos de Babilonia y cómo ellos, unos se asimilan a los babilónicos y hay otros que mantienen la fe hebrea y tú tienes que preguntarte qué tú harías, porque aquí es fácil, pero vámonos a los pueblos árabes, a ver, trata de ser cristiano. En China es más difícil, mucho, pero mucho difícil, mucho, muy difícil. Así que la, la, la idea de Daniel de no comer alimentos que lo contaminaron, demuestra su comienzo en el querer serle fiel a Dios siempre. O sea, desde el inicio vamos a ver que la fidelidad de él y de estos tres muchachos es total, como ocurrió con Esther, cuando dijo, pues que yo muera, si tengo que morir, muero. Y él se tiró esa, si tengo que morir, que muera, pero yo no le voy a fallar a mi Dios. Así que lo importante aquí es que aprendamos que la fidelidad y la lealtad a Dios verdadero y vivo hace que no cambiemos un estilo de vida según Él lo ha dispuesto ya, porque por eso es que tenemos las leyes, ¿verdad? Hay ocasiones en que vemos la ley como una prohibición que no me hace feliz, y es porque no estamos entendiendo que, y es como yo lo veo, estoy hablando en mis palabras, ¿verdad? Que es mucho más lo que vamos a recibir que lo que pudiéramos estar dando, porque qué mucho yo recibo de mi Dios, qué mucho Dios me da sin yo merecerlo, y Él lo que pide de mí es tan poco. Los beneficios de nosotros ser obedientes son tantos, y yo lo que miro es eso, los beneficios. Yo lo que miro es la, la, la sabiduría que voy recibiendo, ese amor de Dios, ese cuidado especial, esa cobertura. Para mí eso es en extremo más importante que todo lo que yo pueda dar. Yo me entrego total, a mí no me importa perder todo como lo he perdido muchas veces, porque mi Dios es más importante para mí. Y así debemos ver a Dios. Ese contraste entre el mundo, lo que me ofrece, y lo que Dios me ofrece, tienes que verlo en beneficios que van más allá de esta vida, porque es vida eterna. Tú estás renunciando a la vida eterna por querer disfrutar los beneficios del mundo, que son todos basura. Pero como estás conectada con el mundo, pues los ves buenos. Pero cuando tú te desconectas del mundo, los ves malos. Y es el espíritu como, ¿verdad? Te trabaja cuando tu corazón, que Dios lo ve, demuestra que tú quieres servir y honrar al Dios de Israel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Tomó la decisión, escogió, prestó atención a una cosa muy importante.
no puedo permitir que Babilonia me redima, o sea, que me cambie. Yo no puedo permitir que todo lo que yo soy se convierta en lo que ellos son. Una lucha fuerte, es una lucha bien fuerte, porque eran tan contrarios el uno del otro. La comida no era igual, el vino no era igual, las oraciones eran diferentes, los dioses, tantos dioses y tantos dioses. Y con eso luchaban ellos, ¿verdad? Durante todo este proceso, pero les ganó su fidelidad a Dios. El Eterno concedió a Daniel misericordia, bondad, gracia, y eso hizo que el jefe de los eunucos tuviera también misericordia con ellos y se dejara llevar por esa propuesta que le había hecho Daniel de que le permitiera a ellos hacer, no comer la comida de los manjares del rey, ¿verdad? Y qué bueno, porque era el propósito de Daniel se pudo cumplir y el de Dios al ver la fidelidad de él, que mucho se goza nuestro Dios cuando somos así, ¿verdad? Así que esa prueba de 10 días la pasaron. Y a los 10 días, dice el versículo 15, al final de estos 10 días su apariencia lucía robusta, buena y saludable en su carne, más incluso todos los otros jóvenes que comían los manjares del rey no se veían mejor que ellos. ¡Wow! Para que vea cuando uno le pone a Dios la confianza. Y entonces el Eterno es quien determina realmente lo que es bueno o malo para nosotros. Tenemos a Eva. Fíjate que en Génesis se nos enseñan que el Eterno le había dicho a Eva en el jardín y a Adán que había una prohibición de no comer cierta cosa. Pero dice que Eva fue y la miró y dice que para ella sus ojos la vieron buena para comer. No necesitaba tanta incitación, porque lo cierto es que Daniel tenía toda la incitación del mundo. El rey, los mejores manjares. Eso era una cosa como tú ibas a vivir como un rey. Y él renunció a todo eso. Pero Eva, ella tenía una muy buena opinión. Ella tenía un pensamiento mejor que Dios. Eso se ve bueno, debe saber bueno, debe hacerme bien. Y dice que el creador le había dicho lo contrario. Así que su opinión le produjo la muerte. Y en eso es que tenemos nosotras que tener cuidado, porque nuestros pensamientos nunca van a ser mejores que los de Dios. Nuestras opiniones nunca van a ser mejores que las de Él. Y no importa lo que tú interpretes en la palabra, como que quiso decir Dios, es lo que dijo y ya. Es lo que dijo. Él dijo eso es lo que dijo. Y si el enemigo en tu mente te está poniendo que eso se puede interpretar de otra manera, pues triste de ti, porque no le estás poniendo entonces al Eterno, no le estás dando la oportunidad al Eterno que Él te redarguya tu corazón y te haga ver que eso no le gusta a Dios. Entonces, tendemos a usar un término que es un poco preocupante y es que Dios conoce mi corazón y cuando conoce tu corazón, entonces es peligroso, porque entonces lo que está diciendo es que tú tienes un corazón de rebeldía y la rebeldía a Dios no le agrada, que queremos hacer las cosas según nos parece, según lo interpretemos y hay que tener cuidado. Pero Daniel no tenía problema con eso. Él estaba muy claro en qué cosas le agradaban a Dios y qué cosas no le agradaban a Dios. Y él decidió agradar a Dios. Y esa debe ser nuestra decisión día a día. Buscar qué cosas le agradan a Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer la mente de Dios, conocer qué le agrada, qué lo honra. Y eso es lo que voy a hacer. Si tienes duda,
pues yo no sé, ahí como que no se está, pues hazlo como dice ahí, porque hay veces que no hay que entrar tan profundo en la palabra para que literalmente la Biblia lo dice. Pero entonces empezamos a buscar, no, déjame ir a Google, a ver qué significa esto, para ver si yo, cuando tú te pones a cuestionar lo que dice la Biblia, inmediatamente le abres la puerta al enemigo a que esa mente él la ocupe para que tú desobedezcas. Porque es más fácil para el hombre desobedecer que obedecer. Eso está escrito, mira, en toda la Biblia, en toda la Biblia. Así que hay unas leyes alimentarias que los judíos usan, que es la kosher, como le decimos, y esa ley, uno de los principios de esa ley es que quien manda en nuestra alimentación se llama el Eterno. ¿Y qué voy a decir? Ellas no cuestionan. Ellos dicen, ese es el principio. Obedecer lo que Dios dice. Ya, Levítico 11, ya, y lo hacen. Ellos van más allá porque ellos quieren obedecer más allá. Y sabemos que ellos son. Pero ¿qué significa? ¿Por qué Dios nos da a nosotros mandamientos y nos da a nosotros principios? ¿Por qué Dios nos da eso? Tenemos que analizar, porque quiere que seamos disciplinados. Se llama disciplina. Si tú le obedeces a Él, tú vas a ir adquiriendo disciplina. Y esa disciplina no solamente te va a ayudar en el alimento, porque mira, ¿sabes qué? Dios no necesita eso. Es que Él necesita que seamos obedientes, que no seamos rebeldes, que no vivamos a la conveniencia. Entonces, esa disciplina que nosotros seguimos con los mandamientos nos va a ayudar a tener un mejor estilo de vida y a ser, pues, personas más dinámicas con lo que es el propósito de Dios, que podamos demostrarle a los demás lo que es el verdadero reino de Dios y quiénes pueden vivir en el reino de Dios. Y entonces es mejor que te comparen como cómo puede esa persona hacer eso. Yo prefiero que me comparen así, a que me digan, ¿y eso que es cristiana? Como acostumbran a hacer, porque la gente te está evaluando todo el tiempo, la gente te mira, te analiza y ve lo que comes, ve cómo te ríes, ve cómo vistes, ve todo lo que es nuestra vida. Nosotros estamos siendo atacados todo el tiempo por personas que aunque no están yendo a la misma congregación que uno o quizás ni creen en Dios, les fascina porque la lengua es mala y entonces ellos están buscando por dónde pegarse para decir, yo no quiero eso que tú eres, porque realmente así como, pues, así me quedo yo me quedo así, porque al final yo soy mejor ciudadano que tú y hay que tener cuidado, tener mucho cuidado. Así que la disciplina es bien importante y creo que estos jóvenes eran muy disciplinados, muy, muy disciplinados. Dice la palabra aquí hasta el 21 que Daniel vivió hasta el primer año del rey Ciro. Estuvo allí, no es que vivió, estuvo allí. Durante su primer año fue cuando la cautividad babilónica llegó a su fin. O sea que Daniel vio el comienzo y la culminación. Daniel estuvo 70 años cautivos allí, pero mira cómo él hizo este libro que es tan especial. Mira cómo él nos muestra cómo Dios lo fue utilizando a él y a sus compañeros por causa de su obediencia. Él los elevó y con ellos se dieron unos milagros y los vamos a ver a través de los martes que no han ocurrido en casi ningún lugar en la Biblia. Fue una cosa tan maravillosa. ¿Sabes qué? Es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Nuestra falta de fe hace que los milagros no ocurran. Tenemos que estar más pendientes porque ellos no son diferentes a nosotros. Estaban en un sistema como estamos nosotros. Estaban bajo la influencia de tantas cosas como estamos nosotros. Y aún así, su fe, su fidelidad, su perseverancia fue de tal naturaleza
que vamos a ver en los próximos martes cosas grandes que pasaron gracias a que ellos fueron fieles, porque no podemos serlo. Ese es el problema que tenemos. Así que Daniel, vamos a ver que estuvo en una posición como José, donde muchos cambios que vamos a ver a través de los martes ocurrieron gracias a que él era uno de los líderes y que aún así, en ocasiones, trataron de hacerle cosas, pero su fe y su fidelidad lo siempre lo superó. Dios usó a Daniel de una manera poderosa y el compromiso que él tenía con Dios era tan grande que así mismo Dios tuvo el compromiso con él. Y es maravilloso. Así que en conclusión, Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro, ya lo dije, vivió hasta ver el regreso del cautiverio de su pueblo de Israel, fue el instrumento que el Eterno usó para persuadir al rey Ciro, el persa, a decretar el regreso de Israel a Jerusalén. Eso ya lo vivimos. Los libros de Esdras y Nehemías fueron esenciales, también saben que trabajamos con eso. Daniel sirvió como profeta cuando el pueblo de Judá estaba exiliado en una tierra totalmente extraña. Y el mensaje de Daniel fue que el Eterno es soberano en la historia humana, ayer, hoy y por siempre. Los profetas que se consideran contemporáneos con Daniel son Jesús y Ezequiel, pero Ezequiel también es contemporáneo con él. Creo que, déjame ver si me queda algo que decir y termino. Carmita, permiso, ¿puedes Ah, repetir quiénes ajá. fueron los profetas contemporáneos? Porque como que se... Ezequiel, Ezequiel, Habacuc y Jeremías. Ok. Ellos fueron, lo callaste. Sí, Habacuc 612 al 588, Ezequiel 597 al 571 y Jeremías 627 al 586, todo antes de la era de Jesús. Entonces, al final, si quieres ser usada poderosamente por el Eterno, debes tomar decisiones correctas. Eso significa que debes colocar en tu corazón, principios bíblicos, no solo que los conozcas, sino que una vez que estés comprometido con ellos, produzcan un cambio en tu vida. Daniel era hijo de Judá, no estaba viviendo en Judá, estaba acostumbrado a adorar en el templo, pero no había templo en los días de Daniel. Todo lo que Daniel consideraba sagrado, como estar en la tierra de Israel y adorar en el templo del Todopoderoso en Jerusalén, nada de eso existía allá. Todo le había sido arrebatado y Daniel estaba en un país extraño, rodeado por completa impiedad. Pero aún así, muchos pensarían, pero si estás en Roma, haz lo que los romanos hacen. Si estás en Estados Unidos, haz lo que los americanos hacen. Si estás en China, haz lo que los chinos. Pero él no pensaba así. No importa dónde él viviera, él iba a vivir en el camino de su Dios, el Dios todopoderoso de Israel, creador del mundo, y mientras existiera el mundo, él iba a dar testimonio de que Dios existe y de que debemos ser fieles a él. Así que Daniel se propuso en su corazón que él no se iba a contaminar con esa comida, ni con los manjares del rey, ni la comida y su bebida, y lo logró. Y vamos a ver en los próximos martes cuánto se logró. Así que esa es mi parte. Shalom. Aleluya, Carmita. Excelente, excelente. De verdad que, wow, nos hemos quedado como que esperando más. Como dice Yane, se votó Carmita en esta noche. De verdad que sí. Tres Wow, días hemos enseñaron. sido edificadas, ministradas, a través de este primer capítulo de Daniel. Y hay una frase que tú dijiste al principio que dice, debemos tener en cuenta cómo le servimos al Eterno.
¿Qué decisiones nosotros tenemos que tomar? Porque tú estabas hablando, ¿verdad? De cómo comenzó este capítulo, cómo ese rey Nabucodonosor rodeó esa ciudad, pero fue permitida por el Eterno. O sea, todo eso fue permitido. ¿Por qué? Vamos a ver unas notitas que tengo por aquí, ¿verdad? Y dice tú estabas diciendo que el rey Joacim, ¿verdad? No estaba haciendo lo correcto. O sea, se había apartado, se había desviado de hacer el bien, ¿verdad? Y dice, y esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 37, donde él dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el Padre está atalayando la tierra, él atalaya la tierra, él está viendo cómo nosotros procedemos, qué nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros no podemos esconder de él. Y el rey Joacim no estaba haciendo lo correcto delante del Eterno. Dice que él gobernó con injusticia, opresión y violencia. Y era conocido por explotar al pueblo. Y eso está en Jeremías 22, del 13 al 17. Dice que promovió la idolatría y el abandono de la ley de Yahweh. Sí, Dice que odiaba los mensajes proféticos, especialmente el de Jeremías. Imagínate, Jeremías que daba esas profecías ahí tremendas. Dice que en Jeremías 36 se narra cómo quemó el rollo de las profecías de Jeremías que le leyeron, mostrando desprecios a la palabra de Dios. era Dice que tremendito. sirvió como vasallo de Egipto, pero luego Babilonia, bajo Nabucodonosor, derrotó a Egipto y dominó a Judá. Dice que Joacim se rebeló contra Babilonia y lo que provocó fueron represalias severas. Y dice que murió en circunstancias oscuras, dice la palabra. Así que mire todo lo que se desató Ese era a Joaquín. raíz, ¿verdad? De este rey Joacim. E inclusive mencionaste cómo los utensilios del templo fueron quitados. Wow. Por él no obedecer la Exacto. ley, no obedecer la Pero palabra tampoco del Eterno. dejó descansar la tierra, o sea, fueron muchos actos de desobediencia. Exactamente. Así que nosotras en esta noche nos tenemos que evaluar, cada una de nosotras. Tenemos que evaluarnos a raíz de esta palabra, a raíz de esta enseñanza, de saber que como Daniel y como estos varones se mantuvieron firmes, fieles. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron, ellos dijeron, no, preferimos que no nos deje ese alimento. ¿Por qué? Eso estaba dedicado a los dioses. Era una tierra donde ellos estaban, una tierra pagana, idólatra. Todas las cosas que ellos tenían se las dedicaban a los dioses porque pensaban que eran los dioses los que los iban a salvar, los que les cumplían todo lo que ellos pedían. Y imagínense, ellos vienen de Judá. Y como tú decías, hay unas leyes de Kosher. kosher, y ellos no se iban a contaminar con esa comida ni esa bebida. Así que en todo momento, el Eterno estuvo con ellos, los estuvo cubriendo, los estuvo guardando, los ayudó, les dio la fuerza, la fortaleza para que ellos no se doblegaran al sistema, a ese sistema que estaba operando en ese momento a través de Nabucodonosor. Ellos dijeron, no, tú danos esto, danos lechuga, tomate, pepinillo, Vianda. vianda, agua. ¿Y saben qué? Te vamos a demostrar que esta alimentación
es mucho mejor de esa que ustedes están comiéndose pizza, hamburger, No, es más saludable. Así que amarillo. vas a ver nuestra apariencia. Y así mismo, ¿verdad? Podemos ver a través de esta enseñanza que trajo Carmita, wow. Dios los Y honró, de verdad. hoy en día, ¿cuál es la Babilonia? Estamos en Babilonia. ¿Verdad? Estamos en Babilonia. Sí. ¿Cuál es el sistema que estamos viviendo nosotros? Es igual, es lo mismo. Y el sistema a nosotros no nos ayuda a nosotros, pero nosotros tenemos que tomar determinación y verdaderamente decir, yo le sirvo al Dios de Israel, yo soy diferente, yo no me puedo, hay una frase que dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos que se conviertan a nosotros, o sea, que deben ser transformados como nosotros, que vivan lo que nosotros seamos ejemplo para ellos, que ellos puedan vivir como vivimos nosotros, anhelen servirle al Dios de Israel. Wow, de verdad que esta noche ha sido exquisita. Meditemos en esta palabra. Meditemos en la decisión que tomaron estos hijos del Eterno. Que les podía costar la vida. Exactamente, porque tú estás desobedeciendo ¿qué? Un decreto, La orden de un rey. ¿verdad? Estás desobedeciendo una orden de un rey. Es como le pasó a, que tú estabas diciendo de Esther. Ella pudo haber muerto, pero sabemos que el plan del Eterno era que ella pudiera ser la salvadora, ¿verdad? De su pueblo. Y aquí vemos, ¿verdad? Cómo Daniel y estos varones, ¿verdad? También estaban allí con un plan y un propósito del Padre. Y aún en medio de esa tierra tan idólatra, tan pagana, tan contaminada, ellos decidieron mantenerse apartados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a ver qué dicen por aquí las chicas. Vamos a ver qué dicen por aquí. Dice Cristina que la dieta de ella actual es la dieta de Daniel hace 18 años. ¡Aleluya! Para la gloria de Yahweh. Mira para allá. Tremendo. Dice que estamos en esa paracha esta semana. Incluye la instrucción de dejar descansar la tierra. Por algo, ¿verdad? El Padre nos da esas instrucciones. Él da las instrucciones, están ahí. Dice Yane que botó la pelota, escondió el guante y rompió el bate. Carmita, excelente introducción, muy completo, instructivo, muchas gracias. Y Martita dice por ahí, súper brutal. Así que, wow, de verdad que hoy comenzamos botando la bola, el guante. Carmita cargó el parque. De verdad, extraordinario, Carmita. Hemos sido bendecidas en esta noche a través ¿verdad? De la palabra. Wanda dice, wow, poderoso. Así que extraordinario. Gracias, Carmita. Gracias por llevarnos en esta noche en una historia maravillosa. Analizamos cada enseñanza que el Padre nos quiere dar, nos quiere Gracias, decir. Janet, porque me encantó. Amén. Y me encantó mucho porque esa soy yo. Yo me identifiqué mucho, porque yo tengo esa lucha que yo no cedo. Entonces, mis mejores amigas no comen como yo. Y ellas me invitan a su casa a comer, porque tengo amigas que me aman, que no son ni de mi fe. Y ellas me dicen, ven a comer. Y ellas ese día sacan todo lo que es para que mi comida sea sana. Y me dicen, mira, tiene aceite de oliva, que es una cosa que yo digo, que muchos me aman. O sea, que nunca, ellas no me han podido convencer de comer lo de ellas, sino que yo he logrado que ellas coman lo que yo. Es que ellos aprenden, ellos van aprendiendo.
Ellos van aprendiendo a respetar nuestra manera de servirle al Eterno. Ellos van, aún nuestras familias, ellos van aprendiendo. Cuando yo viajé hace unos años en casa de mi hermana, yo le decía, yo no como cerdo. Y ellas me tenían todo, o sea, para el desayuno, todo era limpio, porque ellos se adaptan a nosotros. No nosotros a ellos a No nos toca, nosotros. no nos Así que toca. ellos van, el Eterno aún así nos pone en gracia delante de nuestra familia, de nuestros amigos. Y nosotros les vamos enseñando con amor, con paciencia, le vamos diciendo, le vamos enseñando por qué, ¿verdad? Porque está establecido en la palabra. Así que esta noche para nosotros es esta enseñanza de reflexión. Vivimos en un mundo que está contaminado por todos lados. Tenemos que Así tener es. cuidado dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué comemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué entra por nuestros oídos? Aún la música, Todo eso contamina. lo que leemos. O sea, hay tantas cosas, la ropa que nos ponemos, hay tantas cosas. Así que gracias, Carmita, ha sido una bendición extraordinaria comenzar este libro de Daniel con esta hermosa enseñanza. Te felicito, de verdad que sí, de verdad que sí. Queríamos como que seguir ahí, como que a veces yo lo veo ay, como cuando uno está como que contando una historia y estamos ahí, ay, como en un paisaje y seguimos escuchando y queremos seguir escuchando, pero sabemos que el tiempo avanza y no nos podemos quedar aquí. Así que gracias, 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 gracias. Así que en esta noche, ¿verdad? Vamos a culminar, ¿verdad? Con una oración general. Seguimos orando, ¿verdad? Por Carlos, el esposo de Magdari, que salió con micoplasma, que el Eterno, ¿verdad? Restaure, ¿verdad? Su salud por completo, la salud de Claudia y su esposo, que también están pasando por una gripe. Y sigamos cubriendo a Wandita y a su familia, ¿verdad? Están bajo la amenaza de esas tormentas allá en Estados Unidos, están ocurriendo tornados y verdaderamente hay áreas que es triste ver cómo la gente pierde sus casas, sus pertenencias. Y esto trae angustia al corazón del ser humano, tristeza. Así que vamos a orar en esta noche y dándole gracias al Padre por su palabra que es de bendición a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Tú eres tan maravilloso y tan bueno, Padre. Y tú lo que quieres es que cada uno de nosotros, Padre, nos mantengamos obedeciendo tu palabra. Que verdaderamente, Señor, vivamos esa palabra, vivamos lo que dice esa palabra, porque todo lo que está plasmado en tu palabra es para bienestar y para bendición de nuestras vidas. Tú dices en tu palabra, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, pero yo te pido que escojas la vida para que te vaya bien. Y así queremos, Padre, que podamos obedecer tu palabra para que nos vaya bien en esta tierra, en el tiempo que nos toque vivir en esta tierra, en este mundo, Padre, que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Que así como Daniel, que así como estos varones, Padre, permanecieron fieles, Padre, no doblegaron su fe, no, Padre, se contaminaron, Padre, con nada de lo que estuvo alrededor de ellos. Hay tentaciones, hay distracciones, Padre, pero está en nosotros en mantenernos firmes en tu palabra, firmes, Padre, en tus mandamientos, firmes en tus decretos, firmes en tus preceptos, Padre eterno. Yo te doy gracias, Padre, por cada una de mis hermanas, por Carmita, que trajo la enseñanza, cómo se preparó. Gracias, Padre, porque sacó el tiempo para prepararse, para traernos a nosotros esta enseñanza de una manera que se nos hiciera fácil poderla entender. Oh, mi Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre eterno. Oh, mi Rey, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Padre. Que nunca, Padre, podamos, Señor,
claudicar en nuestra fe, por más difícil, por más que arrecie, Padre, en nuestra vida, los tiempos por más duros y más difíciles, Padre, porque hay muchos lugares que a muchos se les hace difícil buscarte, leer la palabra, en muchos lugares que no pueden tener la Biblia. Y nosotros vivimos en lugares, Padre, que tenemos la libertad de tener las Biblias que querramos tener. Tenemos la libertad de ir y congregarnos, tenemos la libertad de estudiar, tenemos la libertad, Padre, de hablar, hasta de predicar en las calles. Que no permitamos que eso se nos quite, porque vendrá el tiempo donde habrá la persecución, vendrá el tiempo donde no nos van a permitir quizás congregarnos en ningún lugar. Quizás ni tener una Biblia, nos vamos a tener que quizás esconder también. Padre, guárdanos, Padre. Aquellos que estamos viviendo, Señor, conforme a lo establecido, Padre, guárdanos, cuida nuestro corazón, mi Señor, para que no seamos contaminados. En esta hora, Padre, derrama sanidad sobre Carlos, sobre Claudia, sobre su esposo, Padre, sobre aquellos que necesitan hoy sanidad, un milagro, tú los conoces, Padre. Te pedimos que tú hagas la obra perfecta sobre sus vidas. Cuida de Wanda, de su familia. Padre, protégelo, no permita, Padre, que estas tormentas hagan daño, Señora, a sus casas, Señor. Protégelos y guárdalos, mi Rey. Por favor, hay tanta gente perdiendo sus casas a raíz de los sistemas que están atravesando muchos estados en Estados Unidos, Padre, a raíz de las muchas lluvias, de los tornados, de las tormentas eléctricas, Padre. Ten misericordia y aún ten misericordia de nuestro Puerto Rico. Ten misericordia de nuestra tierra. Padre, que haya un despertar, que haya un avivamiento, Señor, en esta tierra y que la gente, que las vidas se tornen a ti. Al igual que en todas las naciones, en todos los países, que se tornen a ti, que se tornen al Dios de Israel, al Dios, al único Señor. Gracias por habernos permitido conectarnos una noche más en este espacio. Es una bendición, Padre, que tú nos has otorgado de poder juntas aprender cada día más, un poquito más de tu palabra. Por los méritos de nuestro Mesías Yeshua hemos orado en esta noche. Amén y amén. Gracias, amadas. Le agradezco a cada una que se esfuerza cada martes por estar aquí. Recuerda que todos los martes a las 12 del mediodía nos conectamos para tener nuestro espacio de oración. Aquellas que puedan, que están, ¿verdad?, en sus casitas. Hay muchas que trabajan y no tienen la oportunidad, ¿verdad? Pero las que puedan en algún momento conectarse, ahí estamos a las 12 orando juntas por las peticiones que llegan al chat y por las que llegan en ese momento también. Nos cubrimos cada una en oración. Y en nuestro espacio de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en el ministerio A Una Voz, respondiendo al llamado. Así que tengan una hermosa noche, un descanso hermoso, que el Eterno las bendiga, que el Eterno las guarde, que el Eterno tenga misericordia de cada una de ustedes, alce su rostro sobre ustedes y les brinde de su paz y de su shalom. 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 Buen descanso. Descansen, shalom.